El rey Juan I de Aragón fijó su residencia en Valencia entre 1392 y 1394. Este traslado de la corte cambió la realidad de la pintura valenciana. Se sucedieron numerosos encargos para realizar retablos para las capillas de la catedral, las iglesias y los conventos de la ciudad. Ante tanta demanda, los talleres locales se vieron sobrepasados y se llamó a pintores extranjeros que se trasladaron a la ciudad. La combinación de estilos e influencias dio como fruto la eclosión del llamado gótico internacional en Valencia y supuso una época privilegiada para el arte. Dentro del gótico internacional destaca especialmente el retablo del Centenar de la Ploma. Es una pieza de gran valor simbólico. En ella se relata la batalla del Puig, clave para la conquista cristiana de la ciudad de Valencia por parte de Jaime I el 9 de octubre de 1238. Además, es una pieza cumbre del arte, porque hace patente la unión de estilos tan diferentes en este periodo, en el que los pintores viajaban de ciudad en ciudad realizando sus creaciones. El retablo fue adquirido en París en 1864 por el South Kensington Museum de Londres, actual Victoria and Albert Museum, estando expuesto en una de sus salas principales. El retablo estaba destinado para la iglesia de San Jorge, ubicada en la plaza del mismo nombre en Valencia, hoy Plaza Rodrigo Botet, formando parte de uno de los destinos de la procesión que se realizaba el 9 de octubre, día de San Dionisio, para conmemorar la entrada de Jaime I en la ciudad de Valencia. La milicia del Centenar de la Ploma, con el apoyo y beneplácito de la Orden de San Jorge de Alfama, contrató el retablo a un grupo de pintores de la época de reconocido prestigio. Los integrantes de la milicia del Centenar de la Ploma son representados con una ballesta, la cruz roja sobre fondo blanco y una pluma de garza en el casco, la ploma. Bajo la Virgen de la Victoria se representa la batalla del Puig a campo abierto. En plena batalla aparecen el rey Jaime I con la señera y San Jorge, quien, según la leyenda, apareció milagrosamente con el hábito blanco, la cruz roja y la pluma de garza que lucían los miembros de la milicia del Centenar de la Ploma. Antes de la batalla, el capitán Guillem d'Aguiló, sabiendo que eran muy inferiores en número, les dio coraje. Ánimo y constancia. Nunca retrocedió la señora de Aragón, ni retrocederá ahora. Y vale más morir con honor que vivir con deshonor, pues si morimos, irán a Dios nuestras almas, y si vivimos deshonrados, perderemos las almas y los cuerpos. Los retablos eran obras realizadas por encargo. Su pago corría a cargo del deán de la catedral, de la nobleza, de los dirigentes de la ciudad, de grupos eclesiásticos, aristócratas, cofradías o particulares. Las obras se contrataban a pintores y estos se encargaban de buscar a los carpinteros y ensambladores tallistas para la construcción de su estructura. En los contratos se especificaba el tipo de material y la calidad que debían tener para una buena ejecución. Las estructuras se realizaban en talleres y estaban reguladas por gremios. La historia de San Jorge en este retablo se inicia cuando la Virgen y los santos le invisten caballero. Tras esto, San Jorge, que era un tribuno romano, viaja a Silca, una ciudad de Libia cercana a un lago.
La población está atemorizada por un dragón, al que cada día entregan 2 ovejas. Cuando las ovejas se terminaron, comenzaron a entregar doncellas y niños. El proceso de los retablos empieza por la obtención del material, la elección de la madera, la tala del árbol, su secado y corte, pasos todos ellos seguidos con esmero. Las condiciones de tala y curado venían especificadas en los contratos. La tala se realizaba en invierno y se apilaba para su secado. En el mismo lugar se les despojaba de la corteza y nudos, utilizando solo las partes rectas para las tablas. El día que la hija del rey fue escogida como sacrificio al dragón, se presentó San Jorge al monarca para salvar a la princesa. Su padre, desesperado, accede a que San Jorge luche contra la fiera. Las especies de madera utilizadas en nuestra geografía son variadas y es común la utilización de maderas propias de la zona. En Valencia fue habitual el uso de coníferas, en concreto el pino silvestre y pino negro, y eventualmente la madera de olivo, mientras que para barrotes de travesaños se empleaba el nogal y el roble. La madera empleada está a veces en relación de las dimensiones que requerían algunos de los elementos. La tabla principal es la lucha contra el dragón. La princesa, en un segundo plano tras un peñasco, observa asombrada la victoria del santo sobre el monstruo que la iba a devorar. Las imágenes están recortadas sobre fondo dorado, lo que ayuda a observarlas mejor. La mano de Dios aparece en la parte superior, como apoyo divino a la empresa del santo. Una vez firmado el contrato, la primera intervención era la del maestro fuster, que era el encargado de construir los paneles, los elementos de enmarcado y otros elementos complementarios. La estructura de los primitivos retablos estaba formada por la adición de varias tablas para formar el panel. Su decoración era ligera y estaba desarrollada en un plano vertical. Cuando llegaban las tablas, se corregían las imperfecciones y nudos con pequeños trozos de madera o con masillado de aserradura y cola por el anverso. En el reverso se dejaban las huellas de las herramientas utilizadas para desbastar la madera. Tras vencer San Jorge al dragón, lo domesticó, atándole a su cuello el cinturón de la princesa, y lo paseó por las calles de la ciudad a su antojo. Logró así la cristianización de toda la población. Antes de pintar, se hacía la distribución del color de las escenas con dibujos, primero a carboncillo y después a pincel con tinta negra diluida, hasta obtener lo que el maestro Cenino Cennini pedía a sus aprendices: hacer un dibujo tan bello que enamorase a todo el mundo. Hoy podemos ver ese dibujo subyacente gracias a la radiación infrarroja que nos deja atravesar la pintura. La cristianización de Silca se representa a través del bautismo del rey, la reina y las princesas por el obispo Alejandro. San Jorge, ahora ya con el hábito cristiano, denuncia ante el gobernador la adoración de ídolos paganos como demonios, lo que iniciará su martirio. Hasta mediados del siglo XV, la técnica pictórica era el temple al huevo, aunque el óleo se usaba desde la Alta Edad Media. En la policromía de los primitivos retablos medievales, el oro ocupa un lugar predominante, combinándose con azul y en menor medida con rojo y blanco en las arquitecturas. La técnica empleada es el dorado al agua bruñido. El primer suplicio que sufrió San Jorge, reflejado en el retablo, es su crucifixión en cruz en aspa, mientras se le aplicaban teas encendidas. Después fue intoxicado con veneno de serpiente,
según consejo de un mago que aparece a los pies de la escena, quien recomendó que si fracasaba se le cortase la cabeza. En el gótico internacional se dio un predominio del temple al huevo, pero se usaron con más frecuencia las veladuras transparentes, rojas y verdes, no solo sobre el oro, plata, sino también sobre las bases opacas. A mediados del siglo XV, la utilización del óleo se fue imponiendo sobre el temple al huevo. Posteriormente, a San Jorge le abrieron las entrañas y se las llenaron de sal. Tras estas torturas, por la noche, se le apareció Cristo en su cárcel para reconfortarlo. Se aplicaban primero los colores oscuros en la parte correspondiente de la figura, a continuación las tonalidades medias y por último las claras, siempre en las partes correspondientes del claroscuro, tal como se había preparado en el dibujo de base, esfumando con suavidad. Al día siguiente, el santo fue desgarrado por 2 ruedas y cortado por la mitad con una sierra. Los colores se amasaban a mano y se mezclaban con el aglutinante y con el agua. La proporción variaba según el aglutinante y según el color. Sumergido en un caldero lleno de plomo fundido y con sus captores cansados de tantos esfuerzos, le ofrecieron la posibilidad de arrepentirse y de adorar a los falsos ídolos, a los que San Jorge respondió destruyendo sus templos. El temple de huevo no decolora y es una de las técnicas más duraderas en pintura. Seca rápidamente y se puede pintar encima. Los colores de los cuadros al temple están todavía hoy frescos y brillantes. Puede decirse que un temple al huevo se altera menos en 500 años que un óleo en 30. Ante tal agravio, fue condenado a ser brutalmente arrastrado desnudo por las calles empedradas y, finalmente, a ser decapitado, lo que supuso su muerte. Una vez concluido el retablo, se trasladaba a la capilla y se anclaba al muro mediante tirantes de madera o armazón, unidos por ternos y barrotes. En retablos muy grandes se sujetaba la pieza a un soporte, formado por un marco labrado dispuesto sobre el banco, estructurado en 2 o más bandas horizontales con unos barrotes o guías.